¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y bueno, a pedido de la gente, de los suscriptores de mi canal, estoy haciendo esta tirada, esta lectura de tarot por cuartos de final. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan a la consulta las tendencias dominantes. Pero bueno, dentro de eso yo voy a intentar ver este partido y predecir qué es lo que va a ocurrir. Va a haber varios resultados porque, bueno, sabemos que el Atlético de Madrid viene con 2 goles de ventaja sobre el Barcelona. Este partido se va a jugar, digo el horario de Buenos Aires, pero en España creo que es 21 horas, en el estadio Riyad Air Metropolitano. Es por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 25-26. Pero sepan lo más importante, que es la definición. Podría haber alargue y penales, así que voy a jugármela, voy a decir un ganador y voy a decir también quién puede pasar por penales o caso de alargue en caso de que lo hubiera, por si el resultado que doy al principio no se cumple. Así que vamos ya mismo a ver esto. Arriba tenemos el Atlético de Madrid, abajo el Barcelona, arcanos mayores, para que no haya duda, para que las energías sean bien concretas. Vamos con la primera carta, que es la que yo llamo carta de identificación, que tiene que ver con cómo sale cada uno de los equipos a la cancha, qué hablan los directores técnicos, qué indicaciones les dan y cuál es la energía principal con la que afrontan este gran partido que paró el mundo del fútbol. Vamos con la carta identificatoria para el Atlético de Madrid, la tenemos acá. Carta identificatoria para el Barcelona, tenemos acá también en este momento. Yo voy a tal vez mirar las cartas identificatorias antes de empezar a completar el partido. Vamos a ver cómo sale el Atlético de Madrid. Esto es para la gente que adelanta el video. Vamos a ver cómo sale a la cancha el Atlético de Madrid. Vamos a ver con qué energía. Fíjense la indicación que da Simeone. Es muy llamativo. Ustedes están viendo una carta que es la torre. La torre no es una carta buena. Entonces, ¿qué podemos coincidir? Que Simeone les dice claramente: ustedes salgan a jugar no con el 2-0, sino como si fueran perdiendo. Eso es lo que les dice. Ustedes tienen que salir no a conservar el partido, a pesar de que Simeone es un técnico bastante conservador. Acá lo que se expresa es claramente que no sean conservadores, que jueguen como si estuvieran perdiendo, que el partido no está ganado, que no se confíen en ningún momento y por supuesto menos contra un equipo como el Barcelona, ¿no? Vamos a ver con esto, la verdad que me pone nervioso, me encanta esta parte a mí. Yo sé que por ahí ustedes no es la parte que más esperan, a mí me encanta ver cómo sale cada equipo y después verlo en la cancha, ¿no? Vamos a ver cómo sale ahora. Primero le quiero mandar un abrazo muy grande a la gente de España que me ha pedido este partido, así que lo hago por ustedes. Realmente adoro España y bueno, vamos a ver cuál de los dos equipos españoles progresa. Tengo alguna afinidad, ¿no? Pero no va a tener que ver con lo que yo prediga. Y tiene que ver con los jugadores de la selección, por supuesto. Vamos a ver qué pasa, y el Barcelona me encanta cómo juega. Vamos a ver cómo sale el Barcelona. Y esto es lo que se le pide al Barcelona. Fíjense qué hermosa propuesta, ¿no? El Madrid, el Atlético de Madrid, que sale a jugar como diciendo: este partido hagan de cuenta que van perdiendo. Y del lado del Barcelona lo que se pide es el ahorcado. El ahorcado es sacrificio. Es: no quiero ver a nadie, que se vio un poco en el partido de ida, que no haga el sacrificio necesario para llevar adelante este encuentro. Así que bueno, vamos a ver ya qué cartas nos tocan para este partido increíble y que, según mis cartas, se plantea en un duelo a muerte entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Por supuesto que hablo de un duelo a muerte dentro de lo que es el folclore del fútbol, no estoy hablando de otra cosa. Carta para el Atlético de Madrid, carta para el Barcelona, carta para el Atlético de Madrid, carta para el Barcelona, carta para el Atlético de Madrid, carta para el Barcelona y carta para el Atlético de Madrid, carta para el Barcelona. Ya tenemos todas las cartas del primer tiempo y del segundo. Entiendan que tampoco voy a acertar perfectamente en qué momento ocurren los goles, aunque a veces pasa. Yo por eso lo divido en 2 tiempos, como si fuera
los tiempos del partido. Vamos a ver la primera carta para el Atlético de Madrid, suspenso, y me sale el loco. Así que tiene que ver con lo que se les pide. Vamos a ver un Atlético de Madrid no tan defensivo, sino intentando jugar con la pelota al pie, con un buen fútbol y tratar de progresar en el terreno de juego, cuando esa actitud debería ser la del Barcelona. Pero eso es lo que nos cuentan las cartas. Vamos a ver qué más hay. Bueno, el Barcelona sale con la idea de cambiar absolutamente todo lo que está haciendo. No tiene buena posibilidad, y tengo que decirlo aunque sea muy arriesgado. Yo sé que nadie piensa en lo que a mí me ocurre en este partido, pero yo se los digo. Sale el loco, muy suelto el Atlético de Madrid. Parece que estamos viendo un partido donde si cambiaran las camisetas pensaríamos que están al revés, que el Atlético de Madrid es el lento y el Barcelona el que está volando. Yo veo algo distinto. Y lo que estoy viendo acá es claramente por la carta de la muerte que tiene que hacer un cambio total el Barcelona en su plan de juego. Es que hay un gol a favor del Atlético de Madrid. No diría que es tan al principio como me sale a mí, pero no se asombren si en el primer tiempo hay un gol en el Atlético de Madrid, que es lo primero que estoy viendo acá, y que no quiere decir nada, porque el Barcelona es un equipo perfectamente capaz de levantar esa diferencia aún de 3 goles. Así que vamos a ver qué pasa acá. Habría una diferencia para el Atlético de Madrid que haría que el partido sea más difícil todavía. Bueno, sale la carta del mago para el Atlético, quiere decir que van manejando el partido, sienten que tienen los elementos para ganar, están confiados y seguros. Vamos a ver qué pasa en el Barcelona. El Barcelona está realmente hundido. Fíjense las cartas que salen. La muerte, el juicio final. Sienten que todo se acabó. La verdad que el equipo, a pesar de que es uno de los equipos con más espíritu, también falta Rafinha, faltan tal vez jugadores que logren levantar este equipo. Está muy caído el Barcelona. Muy caído, llega el juicio final, hay como una idea de echarse las culpas, incluso hacia la propuesta. Hay mucha confusión en el Barcelona en la primera parte. Aún, como digo, nunca den por perdido al Barcelona. Así que esto está así. Habría hasta una diferencia del Atlético de Madrid. Vamos a seguir. Acá empiezan las dudas en el Atlético de Madrid con la carta de la luna. La luna nos confunde, nos hace ver las cosas diferentes de lo que son. Hay muchas dudas, empieza a haber imperfecciones. También esta carta aplicada al fútbol significa que hay imprecisión. Y es una de las peores cosas que puede tener el Atlético de Madrid contra el Barcelona. Vamos a ver qué carta le toca al Barcelona. Y acá sí, acá se ve la posibilidad con el hierofante, sabia definición, y el Barcelona podría estar empatando este partido en la segunda parte, después de una primera parte en la que realmente incluso el resultado pudo haber sido más abultado de un 1-0 a favor del Atlético de Madrid. Yo estoy contando el partido que vea, no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Porque hay cosas que pueden modificarse, pero bueno, eso es lo que es el partido que yo estoy visualizando ahora. Y vamos a ver para el final, los últimos minutos, qué ocurren ahora. Está el carro del triunfo para el Atlético de Madrid, quiere decir que el equipo está muy concentrado, no termina de caerse por esta posibilidad de empate, que no está del todo clara, tiene algunas dudas esta posibilidad de empate para el Barcelona, pero yo diría que la concreta, me lo juego un poco. Acá, carro del triunfo para el Atlético de Madrid, y para el Barcelona el ermitaño, que es la carta del tiempo. Fíjense que es una carta que nos toca también sobre el final del partido, lo que nos diría claramente que el Atlético de Madrid es quien pasa si juegan los 90 minutos. Si en los 90 minutos hay un ganador, es claramente el Atlético de Madrid, que podría tener un resultado de 1-0 o 1-1. Pero en cualquiera de los dos casos, los 90 minutos terminarían con el Atlético de Madrid pasando de cuartos de final. Porque el tiempo, que es la carta del ermitaño, se le acaba al Barcelona, que venía de remontar después de un primer tiempo muy malo. Eso es lo que veo yo en resumen, ¿no? Primer tiempo muy malo del Barcelona, termina remontando. Cuando empieza a jugar mejor, bueno, de alguna manera el Atlético se despierta,
los minutos corren, el partido termina y el Atlético de Madrid se clasifica para la semifinal de la Champions League. Pero bueno, este es el resultado por el que yo realmente apuesto. Vamos a ver, para que no se queden con esta única postura, imaginemos que en realidad esto no se da. Imaginemos que esta posibilidad que yo leo acá no ocurre y que realmente el Barcelona hace los 2 goles, en vez de hacer este hace otro más, y el que daría por acá en el Atlético de Madrid por algún motivo no se consuma. Yo no lo veo, pero puede ocurrir. Si fuera así, si hubiera un alargue, ¿quién ganaría en el alargue? Voy a preguntarle las cartas, así que voy a sacar 2 cartas más. Vamos a ver para el Atlético de Madrid. Sale la carta de la rueda de la fortuna, que tiene que ver con el posicionamiento. Es una carta que podría no ser muy buena para un tiempo extendido. El Barcelona sale con la carta de la templanza, quiere decir que tienen paciencia, no habría definición en un tiempo alargado, en un alargue, y vamos a ver por penales ahora. A ver, yo voy a hacer todas las posibilidades, pero ya saben, yo me inclino porque el Atlético de Madrid en los 90 minutos consigue el pasaje. Vamos a ver penales para el Atlético de Madrid, sale la sacerdotisa, mal, y sale justicia para el Barcelona, que al fin y al cabo en el alargue había jugado un poco mejor. Así que bueno, la única posibilidad del Barcelona sería por penales. Mi predicción es que el Atlético de Madrid gana y se clasifica para la siguiente fase de la Champions League. Se clasifica en los 90 minutos. Eso es lo que digo, y el Barcelona pasa por un mal momento, puede llegar a concretar, pero no le alcanza. Así que muchas gracias, amigos de España, amigos del fútbol. Muy pronto estaré con más pronósticos, más predicciones de Tarot acá en Robertino Tarot. Suscríbanse y vamos, viva el fútbol y viva este tipo de competencias. Adiós.